y antes de pasar al tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri, con el parque de la ciudad, bueno, un poco lo anunciado, ¿no? Por esto que acabamos de escuchar. Queremos saber quién es Eva Kutsoviti. Si tenés que presentarte, ¿quién sos? Bueno, en realidad soy ingeniera civil, soy docente, soy investigadora de la universidad pública, soy además mamá de 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Formo parte hace muchos años de una organización social que es el Frente Salvador Herrera, una organización social que comenzó en la ciudad de Buenos Aires atendiendo la urgencia del hambre, y entonces fuimos transformando en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires en comedores comunitarios, ¿no? Las casas de muchas compañeras que se abrieron para poder darle un plato de comida a quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Luego esos comedores comunitarios se fueron transformando en espacios comunitarios, se fueron transformando en bachilleratos populares, se fueron transformando en proyectos, por ejemplo, para poder ayudar a las personas con discapacidad a que conozcan sus derechos. Y la verdad es que en todos estos años hemos ido, ¿no? Tratando colectivamente de construir una alternativa en la ciudad de Buenos Aires. Hemos ido tratando de encontrarnos para poder, en primer lugar, entender cuál era el modelo que se instalaba en la ciudad de Buenos Aires, que para nosotros ese modelo, que es el modelo de la gestión macrista, es un modelo de saqueo que nos ha empobrecido, que además nos ha precarizado, pero no solamente para entender el modelo que se ha instalado en la ciudad de Buenos Aires en casi 20 años, sino para poder construir Eva, y una alternativa que nos permita vivir distinto, ¿no? un defecto y una virtud de Eva Kutsovitis. Bueno, yo creo que una virtud que tengo es que soy muy perseverante. Y bueno, la verdad es que no siempre las cosas se me han dado fáciles, a lo largo de mi historia. Yo nací en Liniers, bueno, me tocó perder a mi papá siendo muy chica, y la verdad es que también me tocó ser madre muy joven, y sin embargo, bueno, siempre la verdad es que tuve esa virtud de ser perseverante, de ser constante y de ser coherente con aquello que creo y pienso, ¿no? Entonces creo que esa es una de las más grandes virtudes que podría reconocerme. Y la verdad es que si tuviera que reconocer también un defecto, es que, bueno, muchas veces esa perseverancia a veces, ¿no?, hace que uno pueda tener miradas un poco rígidas en relación a lo que cree, a lo que piensa, a lo que siente, ¿no? Así que creo que lo que es una virtud a veces también, digo, uno lo tiene que poder elaborar para que no termine siendo un limitante. Totalmente. Eva, nos interesa saber cuestiones que por ahí nos salen a la luz. Sí, obviamente después vamos a hablar de proyectos y de qué ideales perseguís. Pero lo que nos gustaría saber ahora también es si identificás ese momento en el cual vos dijiste tengo ganas de hacer política. ¿En qué momento hubo algún hecho o una motivación que vos conocés y tenés ahí a mano que decís esto fue lo que me llevó a meterme en política? Mira, la verdad es que mi actividad en la política arrancó en el secundario. Yo estudié en el Nacional Buenos Aires y la verdad que me tocó hacer el secundario en una época de mucha movilidad, mucha movilización política. Fue durante los principios de los 90, mediados de los 90, que me tocó hacer el secundario, y ahí, bueno, las políticas neoliberales del menemismo, la verdad que nos impactaban de manera directa, nos impactaban porque en ese momento, al igual que ahora,
la educación pública y gratuita estaba en discusión y en debate. Entonces yo creo que eso fue una de las primeras cosas que me movilizó, ¿no? La defensa de la educación pública y gratuita. Te estoy hablando de allá por la década del 90. Luego entré a la facultad y ahí también continué organizándome en el centro de estudiantes con mis compañeras y compañeros, también defendiendo la universidad pública. Pero ahí llegó la crisis del 2000, ¿no? Y bueno, me encontró en la universidad la crisis del 2000 y la verdad que esa crisis también me impactó muy fuerte y fue un poco, ¿no? Un punto de inflexión. Yo diría que soy hija de esa crisis en términos políticos, ¿no? Por supuesto, y eso fue un poco el comienzo. Yo después, la verdad es que tuve que encontrarle un sentido a lo que había elegido como profesión, que era la ingeniería civil, una disciplina bastante áspera. Y cuando empecé a trabajar con movimientos y organizaciones sociales, temas vinculados al acceso al agua, temas vinculados a la problemática ambiental, mi militancia pasó a ser una militancia mucho más social, ¿no?, que política, y durante muchísimos años, al día de hoy, yo acompaño a las comunidades con derechos vulnerados en la posibilidad de poder acceder al agua, de acceder al saneamiento, de acceder a la vivienda, de poder acceder a un ambiente adecuado. Pero yo te podría citar esos 3 momentos, ¿no?, que fueron los que me marcaron. Después, bueno, está el salto hacia la política partidaria, ¿no?, que tiene que ver con poder disputar en el marco institucional aquellas ideas o aquellos proyectos que uno va construyendo colectivamente, y ese es el momento en el que me encuentro, ¿no?, en esta disputa en el marco institucional, pero luego de haber hecho un largo recorrido en la militancia universitaria y sobre todo social. Eva, tan importante es conocerte como también esto que tiene que ver con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno, con el Parque de la Ciudad, con esta venta que, al menos por la información que tenemos y que vos misma también expresaste, aparenta ser una venta de 8 hectáreas de este Parque de la Ciudad a un solo comprador. ¿Qué nos podés decir y contar acerca de esto? Mira, en primer lugar, me parece que esto se da en un contexto. Hace 20 años que gobierna el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y en esos 20 años el PRO lo que ha hecho es saquearnos de nuestras tierras públicas. Ha privatizado, ha vendido 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran superficies verdes públicas. Es decir, en 20 años perdimos de superficies verdes públicas el equivalente a 150 hectáreas. Estamos hablando de 80 plazas de Mayo. Eso te iba a preguntar, porque por ahí mucha gente no se da cuenta y por ahí está bueno por ahí remarcar. ¿Tenés cuáles son esos espacios verdes que fueron desapareciendo? Bueno, la verdad es que a lo largo de toda la ciudad fuimos perdiendo fragmentos de grandes espacios verdes, hemos perdido predios y hemos perdido también, como en esta oportunidad, una importante superficie de uno de los pulmones verdes más importantes que la ciudad tiene, que es el Parque de la Ciudad. Esta no es la primera venta o privatización de parte de este parque emblemático que es el Parque de la Ciudad. En esta oportunidad el gobierno lo que quiere es vender 8 hectáreas. Estamos hablando de 6 manzanas que forman parte de este parque emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, y esto tiene algunas particularidades. La venta va a realizarse a través de una subasta, pero se va a hacer en bloque, es decir, estas 6 manzanas, estas 8 hectáreas, se van a vender a un único comprador que va a transformarse en un terrateniente urbano porque va a poseer 8 hectáreas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de las manzanas que
catastralmente van de la 79B a la 79G, para ser súper precisa, pero acá aparece un enorme interrogante. ¿Quién en plena crisis climática vende parte de un parque público? Recordemos que la ciudad, como consecuencia de haber perdido 150 hectáreas de superficie verde pública, como consecuencia de haber tirado toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de cemento para construir viviendas, en general suntuosas, que no son habitadas, y como consecuencia de haber ocupado el conjunto de la costanera con torres, viene calentándose de manera acelerada. Por eso es que nosotros acá tenemos que preguntarnos si la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo con menos espacio verde por habitante y con menos de la mitad del arbolado público que establece, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud como un parámetro saludable. ¿Tiene sentido vender parte de un parque público para destinarlo a la especulación inmobiliaria? Aparte, la verdad Eva, es que no tiene ningún sentido. ¿No es eso ir en contra incluso de la propia Constitución de la ciudad de Buenos Aires? No. Por Digo, supuesto me refiero que a esto esto, en lugar de fomentar y proteger e incrementar incluso los espacios verdes. Hay un artículo precisamente en la Constitución que dice que de promover y proteger e incrementar los espacios verdes. Esto que estás contando va en contra de lo que estoy diciendo. No, totalmente. A ver, para hacer un poco de historia, esta venta fue autorizada por una ley que es la ley 5.704. Esta ley se sancionó en el año 2016 y esta ley lo que hizo fue declarar que estos inmuebles que forman parte del parque de la ciudad eran innecesarios. Y lo que hizo esta ley fue disponer la venta. Bueno, la verdad es que esta ley fue impulsada con el objetivo de construir la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud allá en el 2018, pero luego en realidad esa Villa Olímpica se transformó en más de 1.100 viviendas sociales que actualmente administra el gobierno de la ciudad a través del Instituto de Vivienda de la ciudad. Entonces, si bien la construcción de edificios del barrio olímpico solo requirió de 4 o 5 hectáreas aproximadamente del parque de la ciudad, se autorizó la venta de 30 hectáreas del parque de la ciudad, transformando un proyecto de vivienda social que estaba muy bien en un mecanismo de venta de tierra pública para negocios inmobiliarios. Bueno, lo cierto es que tanto la ley 5.704 como esta subasta de ahora 8 hectáreas habilitada por esta ley vienen flojas de papeles, porque en realidad estas manzanas, como planteamos inicialmente, formaban parte del Parque de la Ciudad, un parque emblemático, el segundo pulmón verde metropolitano. Y esto, como vos muy bien planteabas, viola el mandato constitucional de proteger y de incrementar los espacios verdes, pero también viola el plan urbano ambiental, que es el que le otorga máxima protección a los parques públicos. La verdad es que hace más de 25 años que la Ciudad de Buenos Aires tiene una ordenanza que lo que estableció es una protección muy estricta a los espacios verdes y a los parques, justamente para impedir que sean privatizados y que sean vendidos. Esa ordenanza, que tiene más de 25 años, se trasladó a la Constitución de la ciudad, que establece que los espacios públicos tienen que incrementarse y no reducirse. Y luego el Plan Urbano Ambiental lo que agregó es que hay que proteger la integridad de los espacios públicos. Acá hay otro dato que tiene que ver con el valor de esta subasta. Estamos hablando de 8 hectáreas que van a subastarse con un precio de base de $1.900.000, lo que nos lleva a un valor totalmente irrisorio del metro cuadrado, que es de $24 el metro cuadrado. Está bien que quien compra estas tierras va a tener que ejecutar infraestructura, va a tener que ejecutar un centro de logística, pero de todas maneras no deja de ser un escándalo. Sí, es un escándalo, pero el precio base nunca es el precio, ¿no? Porque eso es de arranque. Obviamente la subasta va a crecer y seguramente sea en otro precio. Nadie regala eso por ese precio que es irrisorio. Habrá que ver porque en general, lo cierto es que la venta de tierras
públicas en la ciudad de Buenos Aires, que es un mecanismo sistemático de estos últimos 20 años con el que, como les contaba, hemos perdido 500 hectáreas de patrimonio común, el equivalente a 2 barrios, ¿no? Es como si hubieran desaparecido del mapa el barrio de San Telmo y La Boca. Lo cierto es que en general terminan vendiéndose muy por debajo del valor del mercado. Vos decías recién, Eva, que se le vendían a alguien, más allá de ser una subasta. En un momento sugeriste tenían un comprador. ¿Esto es una venta directa? ¿Vos sugerís que es una venta directa o que esto es una subasta abierta en donde después veremos cómo se diagrama? No. A ver, se le vende a un único comprador. Es decir, estas 8 hectáreas no es que, si bien no están se lotean, distribuidas por en decirlo 6 de alguna manzanas, forma, no se lotean. Exactamente, no se lotean, sino que se le venden a un único comprador. Okay. Eso es lo que planteé. Se van a subastar a un único comprador que va a comprar en bloque, claro, ¿no? Transformándose en un terrateniente urbano, porque va a poseer de la ciudad de Buenos Aires la importante seguramente superficie de 8 hectáreas. Eva, ¿y qué se puede...? Lo más probable es que sea un grupo, inmobiliario financiero. Digo, exactamente. ¿no? El grupo o la persona que compre estas hectáreas, ¿puede hacer de estas hectáreas lo que quiera? Digo, o tiene que ejecutar una obra que tenga que ver con la propia ciudad. Bueno, ahí yo les contaba, en realidad quien compre estas tierras tiene la obligación de ejecutar obras de infraestructura, estamos hablando de redes pluviales, de tendidos eléctricos, y además tiene que desarrollar un sector para logística, es decir que tiene lo que se denomina esta venta un cargo para quien compra, una obligación para quien compra. De todas maneras, digo, aún teniendo en cuenta que tiene que desarrollar infraestructura y que tiene que desarrollar un sector de logística, estamos hablando de un precio de base que tiene un valor irrisorio. Insisto, en general, la realidad es que la venta de tierras e inmuebles públicos, el gobierno de la ciudad suele hacerla, ¿sí?, a valores muy por debajo del valor del mercado, en general en pesos, muchas veces en cuotas, facilidades que no tiene ninguna familia porteña para acceder al suelo o para acceder a la vivienda. Y hay otro tema que también es clave, ¿no? Las ciudades del mundo lo que hacen es justamente comprar tierra pública para poder planificar las ciudades. La forma de planificar las ciudades es contando con tierra e inmuebles públicos que nos permita poder planificarlo, stock de tierras, stock de inmuebles. Bueno, lo cierto es que la ciudad, a contramano del mundo, lo que viene haciendo hace 20 años es desprendiéndose de su stock de tierras, de su stock de inmuebles, cuando ese stock de tierras y de inmuebles es absolutamente necesario para destinarlo a equipamiento urbano, para destinarlo a espacios verdes públicos. Insisto, tenemos un enorme déficit de espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires y esos espacios verdes públicos son clave para poder afrontar las 2 amenazas de origen natural que tiene la ciudad, que son las inundaciones y las olas de calor. Los espacios verdes nos permiten mitigar las inundaciones porque retienen e infiltran las aguas de lluvia y nos permiten además mitigar las olas de calor. Eva, por eso es que esto es un contrasentido, ¿no? Claro, desprenderse de parte de un parque en este contexto, en un contexto de emergencia habitacional que alcanza a aproximadamente 500.000 de porteñas y porteños y en un contexto de emergencia ambiental en la ciudad. Eva, te voy a hacer la última pregunta y te pido que seas lo más concreta posible. ¿Se puede frenar esto? ¿Esta venta? Bueno, la realidad es que nosotros hemos planteado que la ley que habilita esta venta no responde, ¿sí? Es inconstitucional. Y hay otro tema también para poder plantear la inconstitucionalidad tanto de la ley 5.704 como en este caso particular de la venta de estas 8 hectáreas, que tiene que ver
con la forma en la que esta decisión se toma, que es una decisión unilateral. Es decir, acá no ha existido un mecanismo de participación ciudadana. Y lo cierto es que la Argentina integra el Acuerdo Regional de Escazú, que establece este acuerdo regional que cuando hay cuestiones ambientales, la participación ciudadana es obligatoria. Así que bueno, veremos, ¿no? E intentaremos con todos estos argumentos ver de qué manera podemos detener la venta de estas 8 hectáreas que son fundamentales para la planificación de la ciudad, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida del conjunto y para preservar uno de los espacios verdes más importantes que la ciudad tiene. Eva, te agradecemos mucho por tu tiempo, te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme